Me llamo Elena, o al menos así me conocían en la vida anterior, en esa existencia donde mi identidad estaba inextricablemente ligada a la de Samuel, mi exmarido. ¿Exmarido? Todavía suena extraño. Es una palabra que lleva consigo el eco de 12 años. 12 años de lo que yo creía que era una vida. Una casa, un negocio familiar próspero, la promesa de hijos que nunca llegaron y, lo que es peor, la promesa de una fidelidad que se desvaneció, no en un arrebato dramático, sino en el tedio lento y corrosivo de la rutina. La gente, mis amigas, mi propia madre, esperaban la batalla. Esperaban que yo me pusiera la armadura de la mujer traicionada, que contratara a los abogados más feroces, que incendiara su reputación en cada cena de la alta sociedad, que exigiera hasta el último centavo como trofeo de mi dolor. Lucha por lo que es tuyo, Elena. No dejes que esa otra se salga con la suya, me gritaba mi mejor amiga, Clara, con los ojos inyectados en una ira que, curiosamente, yo ya no sentía. Pero no quedaba nada dentro de mí para luchar. Solo un vacío abrumador, una fatiga que me llegaba hasta los huesos. La traición de Samuel no fue un shock explosivo. Fue el último clavo en el ataúd de una relación que ya estaba muerta. Yo lo sabía. Él lo sabía. Solo faltaba que alguien se atreviera a cerrarlo. Descubrir su infidelidad fue anticlimático. No hubo lágrimas desgarradoras ni platos rotos. Solo una notificación en su tableta, olvidada sobre la mesa de la cocina. Un mensaje simple de una compañera de trabajo tan banal como ¿vienes a almorzar mañana o tienes que fingir ser un marido ejemplar otra vez? Y en ese momento no sentí rabia, sentí alivio, un respiro profundo y doloroso. Era mi salida. Cuando Samuel llegó a casa esa noche, lo esperé sentada en el sofá, con el mensaje aún abierto en la pantalla. Él palideció al verlo. Su rostro se volvió un mapa de culpa mal disimulada. Tartamudeó excusas, súplicas, las promesas habituales de un hombre acorralado. Fue un error, Elena, un desliz, solo significa trabajo. Yo levanté la mano para detenerlo. No hace falta, Samuel, dije, y la voz me salió sorprendentemente clara y firme. Ya no hace falta que mientas. Él me miró, esperando el estallido, la tempestad, pero yo simplemente le dije, quiero el divorcio. Y ahí fue donde me convertí en la cobarde en el círculo social. No hice preguntas sobre la otra. No pedí detalles sórdidos de dónde y cuándo. No me interesaba desentrañar la infamia. Solo quería cortar el hilo. Cuando mi abogado se reunió conmigo para planificar la estrategia de guerra legal, le entregué un único documento, un acuerdo de liquidación sorprendentemente generoso para Samuel. Le di la mitad de la casa, una parte justa de la empresa, y le deseé suerte. Mi abogado casi sufre un ataque. Está loca, señora. Podríamos haberlo arruinado. La ley está de su lado. Yo sonreí, una sonrisa pequeña, genuina. La paz está de mi lado, doctor. Y eso no tiene precio. La traición me había vaciado, sí, pero también me había dado la lección más importante de mi vida. Mi valor no residía en el dinero, el estatus o en la lucha, sino en la capacidad de elegir mi propio camino. Y mi camino me exigía silencio y reconstrucción. Mientras Samuel se preparaba para una batalla campal, yo estaba empacando mis libros, mis pinceles y la poca ropa que necesitaba. Al día siguiente, dejé la mansión que habíamos construido juntos y me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, uno con un balcón diminuto y una vista a un parque lleno de árboles viejos. Y entonces empezó mi verdadera venganza. Una venganza silenciosa, que nadie vio. En lugar de gastar energía en destruirlo, invertí esa energía en construirme. Me inscribí en clases de diseño que siempre había pospuesto. Dejé de ir a las reuniones sociales agotadoras y empecé a pasar las noches trabajando en mi portafolio. Yo había sido la mujer de Samuel, la esposa perfecta que organizaba cenas y mantenía las cuentas del hogar. Ahora era simplemente Elena, la diseñadora de interiores con una visión fresca y audaz. El mundo que yo había abandonado era un hervidero de chismes sobre mi derrota. Decían que Samuel había ganado, que me había despojado de mi dignidad y mi riqueza. Mi silencio era interpretado como debilidad, y él, Samuel, se pavoneaba. Creía que me había roto. Se mudó oficialmente con la otra, una mujer joven y ambiciosa llamada Marina,
y esperaba la oportunidad de verme sufrir, pero el sufrimiento nunca llegó. Cuando nos encontramos por primera vez en un evento benéfico, una reunión inevitable en la ciudad, él se acercó con una expresión de compasión condescendiente, listo para ofrecer algún comentario amable y superficial. Yo estaba hablando con un inversor de alto perfil sobre mi próximo gran proyecto. Me di la vuelta. Mi cabello, que solía llevar recogido y pulcro, caía ahora en ondas desordenadas y vibrantes. Mi ropa no era de alta costura cara, sino diseños originales que reflejaban mi nueva profesión. Lo miré, y la expresión en su rostro cambió. No era la pena que esperaba, sino algo más crudo: confusión. «Elena», comenzó, con un tono casi inseguro. Yo simplemente lo saludé con una sonrisa amplia y cordial, la sonrisa de alguien que no guarda resentimiento, sino indiferencia total. «Samuel, me alegra verte bien», dije, y volví mi atención al inversor. No me demoré, no le di una mirada extra, no le permití ni un segundo de mi energía emocional. Eso lo desarmó. La verdadera humillación de Samuel no provino de una orden judicial o de un escándalo de tabloides. Provino de la indiferencia. Se dio cuenta de que su traición, que él consideraba el evento definitorio de mi vida, era para mí solo el catalizador de mi libertad. Se había preparado para una lucha, pero yo ya me había ido. Me había rendido, sí, pero no a él. Me había rendido a mi propia necesidad de paz. Y en esa rendición silenciosa, encontré una fuerza que ninguna pelea legal podría haber igualado. Mi carrera despegó de una manera que la esposa de Samuel nunca habría podido soñar. Y Samuel, bueno, él se encontró en un matrimonio donde la ambición de Marina chocaba constantemente con su ego. Descubrió que ser el hombre que ganó el divorcio era mucho menos satisfactorio que ser el hombre que yo ya no necesitaba. Y ese, para él, era el verdadero infierno. Yo simplemente seguía diseñando mi vida, pared a pared, mueble a mueble, con la tranquilidad que solo la paz autoimpuesta puede ofrecer. El divorcio fue un evento fugaz en el calendario legal, pero un hito monumental en el calendario de mi vida. Samuel, incapaz de comprender mi falta de furia, intentó varias veces provocarme. Me enviaba correos electrónicos sobre cómo Marina estaba redecorando la casa de la playa, mi lugar favorito, o sobre los éxitos de su empresa, sabiendo que yo había ayudado a construirla. Pero yo había aprendido el arte de la no reacción. Respondía con un «me alegro por ti», cortés y desinteresado, o simplemente no respondía. No había llama en mí que él pudiera avivar, y eso lo frustraba infinitamente más que si yo hubiera arrojado ácido corrosivo sobre su coche. Mi nuevo apartamento se convirtió en un santuario. Era pequeño, pero la luz que entraba por el balcón me permitía pintar y dibujar, actividades que había sacrificado en el altar del matrimonio perfecto. En lugar de asistir a galas aburridas, pasaba las noches en talleres de carpintería y diseño de iluminación. Estaba invirtiendo en mí misma, construyendo cimientos sólidos en lugar de castillos de arena emocional. La gente que me conocía de antes empezó a notar el cambio. Me veían más delgada, no por la angustia, sino por el ritmo de trabajo y la energía recién descubierta. Mis ojos, que antes reflejaban la ansiedad por mantener las apariencias, brillaban ahora con la concentración del artista que encuentra su medio. Mi primer gran encargo de diseño llegó por casualidad. La esposa de un magnate inmobiliario vio un boceto mío en una cafetería y se enamoró de mi estilo minimalista y cálido. Quería que yo diseñara su nuevo ático. Fue un proyecto desafiante y la oportunidad perfecta para demostrar mi valía. Trabajé día y noche, empapándome en el proceso creativo, olvidando que alguna vez había sido la señora D. Mientras yo ascendía discretamente, la vida de Samuel se deterioraba, no por mi acción, sino por sus propias elecciones. Marina, la mujer que había idealizado como su trofeo, resultó ser exactamente lo que él era, ambiciosa y superficial. Ella no estaba interesada en construir un hogar, sino en gastar el dinero que él generaba. Sus cenas no eran cálidas y hogareñas, eran ostentosas y centradas en demostrar superioridad social. La presión financiera aumentó, no solo por el estilo de vida de Marina, sino porque la empresa familiar,
que Samuel ahora dirigía sin mi apoyo logístico y mi ojo para el detalle, empezó a resentirse. Yo era la gestora silenciosa que había mantenido el barco a flote, y sin mí, las fugas comenzaron a multiplicarse. Un año después del divorcio, mi carrera estaba en plena efervescencia. Había inaugurado mi propio estudio de diseño, un espacio lleno de luz, madera natural y mis propios diseños. Mi nombre empezaba a sonar en revistas de estilo de vida. La ironía era deliciosa. La mujer que perdió el divorcio estaba construyendo un imperio, mientras que el hombre que ganó estaba luchando por mantener la fachada. El momento culminante de mi venganza silenciosa ocurrió una tarde de otoño. Estaba en mi estudio, revisando planos, cuando mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. Era Samuel. Estaba visiblemente demacrado. El traje que vestía le quedaba un poco flojo y la desesperación se asomaba en sus ojos, ocultándose apenas tras una máscara de dignidad. «Elena, necesito hablar contigo. En privado», dijo, su voz áspera. Accedí, indicándole que se sentara en una de mis elegantes sillas de cuero. Él miró alrededor de mi estudio con una expresión de asombro. Este lugar, tan sofisticado y lleno de éxito palpable, era mi creación. Algo que él no había ayudado a construir, y esa realidad lo golpeó. «¿Qué necesitas, Samuel?», pregunté, con la calma de un lago sin viento. Él dudó. Le costaba trabajo pedir ayuda a la mujer que había humillado. La empresa tiene problemas. Marina gasta demasiado y hemos perdido 2 contratos grandes. Los números no cuadran», admitió con la voz baja. «Recuerdo que tú eras muy buena con los proveedores, con los márgenes». Me incliné hacia adelante, manteniendo el contacto visual. «Samuel, me divorcié de ti. No soy tu socia, ni tu empleada, ni tu salvadora». Él agachó la cabeza, derrotado. «Lo sé, pero pensé que tal vez por los viejos tiempos podrías darnos un consejo, un empujón. Yo te pagaré, por supuesto». Esa fue la verdadera venganza. No tuve que planear nada. No tuve que decir una palabra cruel. Su propia miseria lo había traído de rodillas a mi puerta. Lo había traicionado por una mujer que lo estaba hundiendo, y ahora venía a rogar por la ayuda de la mujer que había desechado. Me puse de pie, caminando hacia la ventana, observando el ajetreo de la calle. «Samuel, hace un año me dejaste. Me hiciste sentir que mi valor dependía de mi rol como tu esposa. Elegí no pelear contigo por dinero o por la casa. Elegí invertir ese tiempo y esa energía en encontrar mi propio valor. Y lo encontré. No en el rencor, sino en el trabajo, en la creación. Mi tiempo ahora vale mi tranquilidad», expliqué, sin una pizca de ira, solo una autoridad fría e inquebrantable. Me giré para mirarlo por última vez, y la piedad que sentí fue mínima, mezclada con una inmensa satisfacción. «No te ayudaré con la empresa, Samuel. Te deseo suerte, de verdad, pero la única lección que necesitas aprender es que a veces, cuando ganas una pelea, pierdes la guerra real. Y esa guerra no era por mí, era por tu respeto propio y por el mío». Samuel se levantó sin palabras. Se fue sin luchar, sin discutir, porque entendió finalmente que yo ya no estaba en su liga. Yo había cambiado el tablero de juego. Mi paz, esa cobardía de la que me acusaban mis conocidos, me había liberado para convertirme en la empresaria exitosa y serena que siempre debí ser. Él se quedó atrapado en el melodrama que había creado. Desde ese día, nunca miré atrás. Continué diseñando, viajando y disfrutando de mi propia compañía. La ironía final. Mi exmarido tuvo que aceptar un puesto de menor categoría en una empresa competidora que casualmente ocupaba el edificio que yo había ayudado a renovar. Lo veía a veces, desde la ventana de mi oficina en el piso más alto, un hombre pequeño y gris, siempre apurado. Él había querido que yo luchara para poder aplastarme. Yo simplemente me hice a un lado y dejé que la gravedad de sus propias decisiones hiciera el trabajo por mí. Mi paz valía, por mucho, más que cualquier acto de venganza. Había encontrado mi empoderamiento en el silencio, y esa es la historia que nunca me arrepentiré de haber vivido.